Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Didier Santiago Torres Medina, del curso 11.2. El libro es Los Miserables, del autor Víctor Hugo. Continuación del capítulo 8. ¿Esto se llama hablar?, exclamó el obispo. Qué maravilloso es ese materialismo. No todo el que quiere lo tiene. Cuando se posee no es uno juguete de nadie, no se deja uno desterrar vestigialmente como Catón, ni lapidar como San Esteban, ni quemar vivo como Juana de Arco. Los que han conseguido procurarse ese materialismo admirable tienen la alegría de sentirse irresponsables y de pensar que pueden devorarlo todo sin inquietud. Los cargos, las sinecuras, las dignidades, el poder bien o mal adquirido, las palinodias lucrativas, las tradiciones útiles, las sabrosas capitulaciones de conciencia y que bajarán a la tumba hecha ya la digestión. ¡Qué cosa tan agradable! No digo esto por vos, señor senador. Sin embargo, me es imposible no felicitaros. Vosotros, los grandes señores, tenéis, como habéis dicho, una filosofía particular, especial, para vuestro gusto exclusivo, exquisita, refinada, accesible solamente a los ricos. Buena cualquiera que sea la salsa con la que se les sirva y admirablemente sazonada con los placeres de la vida. Esta filosofía está sacada de las profundidades y es enterrada por buscadores experimentados y especiales. Pero sois príncipes amables y no halláis de todo mal que la creencia en Dios sea la filosofía del pueblo. Poco más o menos como el pato con castañas es el pavo trufado del pobre. Capítulo 9. El hermano descrito por la hermana. Para, para dar una idea del gobierno casero del obispo Digne y de la manera en que aquellas santas mujeres subordinaban sus acciones, sus pensamientos y hasta sus instintos de mujeres fácilmente asustadizas a las costumbres y hábitos del obispo, sin que éste tuviera ni aún que tomarse el trabajo de hablar para expresar su deseo. Nada mejor podemos hacer que transcribir aquí una carta de la señorita Bastitine a la señorita Vescovenza de Bois-Chevron, su amiga de la infancia. Esta carta obra en nuestro poder y dice así: Digne, 16 de diciembre. Mi señora, no pasa un día sin que hablemos de vos. Es por lo regular nuestra costumbre, y existe ahora además una razón para ello. Figuráis que alabar y desempolvar los techos y paredes de nuestras habitaciones. La señora Magloria ha hecho varios descubrimientos. En el momento presente nuestros dos cuartos, que estaban empapelados con viejo papel blanqueado con cal, no serían impropios de un castillo semejante al vuestro. La señora Magloria ha desgarrado y arrancado todo el papel. Debajo había cosas. Mi salón, en el que no hay muebles y que no sirve para tender la ropa decolada, tiene 15 pies de alto y 18 de ancho. Su techo pintado antiguamente con dorados y abovedilla, como en vuestra casa, estaba cubierto con una tela del tiempo en que fue hospital. En fin, tiene ensambladuras del tiempo de nuestros abuelos. Pero en mi gabinete, el que tiene que ver la señora Magloria, ha descubierto a lo menos debajo de 10 papeles pegados, uno encima de otros, pinturas que, sin ser buenas, son al menos soportables. Unas representan a Telemaco siendo amardo caballero por Minerva, otras al mismo en un jardín cuyo nombre no puede recordar. En fin, donde las damas romanas iban a una sola noche. ¿Qué podré deciros? Hay romanos romanas. Aquí, una palabra inteligible, ininteligible y todo su sequito. La señora Magloria ha limpiado todo esto, y este verano va a reparar algunas pequeñas averías y a barnizarlo todo de nuevo, con cual quedará mi cuarto hecho un verdadero museo. En un rincón del desván han encontrado también dos consolas de madera, estilo antiguo. No podían 2 luises y 6 francos por volverlas a adorar, pero vale más si es mejor dar esto a los pobres. Aparte de que son muy feas y de que yo preferiría una mesa redonda de caoba. Soy tan feliz como siempre. ¿Mi hermano es tan bueno? Todo cuanto, todo cuanto tiene lo da a los pobres y a los enfermos. Vivimos un poco estrechos, la región es muy mala.
en invierno, y en menester de hacer algo por los que nada tienen, nosotros estamos casi bien abrigadas y bien alumbradas. Ya veis que no es poca cosa. Mi hermano tiene sus costumbres propias y peculiares. Cuando habla dice que un obispo tiene que ser así. Figuraos que nunca se cierra la puerta de la casa, entre quien quiere y enseguida está en la habitación de mi hermano. Nada teme, ni aun por la noche. ¿Es su valor particular como él dice? No quiere que teman por él, ni que tampoco tema a la señora Maglory. Se expone a toda clase de peligros, y no quiere siquiera que aparentemos que no nos damos cuenta de ellos. Es preciso saber comprenderle. Sale lloviendo, marcha en medio del agua, viaja en invierno, no tiene miedo durante la noche los caminos sospechosos ni de los malos encuentros. El año pasado se marchó solo a una región de ladrones, no quiso llevarnos consigo, permaneció 15 días ausente. A su regreso nada le había pasado, se le creía muerto, pero gozaba de buena salud y decía, mira cómo me han robado. Y abrió una maleta llena con todas las joyas de Catedral de Embrun que los ladrones le habían restituido. Esta vez al volver no pude por menos que reñirle un poco, teniendo cuidado de hacerlo, cuando el coche hacía mucho ruido para que nadie nos oyera. En los primeros tiempos yo me decía, no hay peligro que la detenga, es terrible. Ahora he terminado por acostumbrarme. Hago señas a la señora Maglory para que no lo contraríe. Él se arriesga como quiere. Yo me llevo a la señora Maglory, me encierro en mi habitación, rezo por él y me duermo. Estoy tranquila, porque sé muy bien que si sucediera una desgracia, este sería mi fin. Me iría al cielo con mi buen hermano y mi obispo. La señora Magloria ha tenido más dificultades que yo para acostumbrarse a lo que ella llama sus imprudencias, pero ahora ya está hecha a ellas. Oramos las dos juntas tenemos miedo y juntas nos dormimos. El diablo entraría en la casa sin que nadie le molestase. Después de todo, ¿qué podemos tener en nuestra casa? Hay siempre con nosotros alguien que es más fuerte que él. El diablo podrá pasar por ella, pero Dios la habita. Esto me basta, mi hermano. Ya no tiene necesidad de decirme ni una palabra. Ahora le comprendo sin que me hable, y nos abandonamos a la providencia. Ve cómo hay que ser con un hombre que tiene grandeza de espíritu. He preguntado a mi hermano acerca de las noticias que me pedís sobre la familia de Faust. Ya sabéis que él lo sabe todo y tiene sus recuerdos porque es siempre buen realista. Los de Faust pertenecen a una antigua familia normanda de la nobleza que decaen hace 500 años. Hubo un Raúl de Faust, un Jean de Faust y un Tomás de Faust, que eran nobles, uno de ellos señor de Rochefort. El último fue Guy Etienne Alexandre, y era maestro de campo y alguna cosa más en la caballería ligera de Bretaña. Su hija María Lucie se casó con Adrien Charles de Gramont, hijo de duque de Gramont, por de Francia, coronel de las guardias francesas y lugarteniente general de los ejércitos. Se escribe Faust, Fau y Fau. Buena señora, recomendame a vuestro santo pariente el cardenal para que me tenga presente sus oraciones. En cuanto a vuestra querida Silvani, ha hecho bien en no emplear los cortos momentos que pasa junto a vos para escribirme. Ella se porta bien, trabaja según sus deseos y me quiere como siempre. Esto es todo lo que yo quiero. Los recuerdos que me envían me hacen feliz. Mi salud no es muy mala, y sin embargo enflaquezco cada día más. Adiós, me falta ya el papel y me obliga a dejarlos mis cosas buenas a todos. Bastitine. Pede, vuestra cuñada está aún aquí con su familia. Vuestro sobrinito es encantador. Pronto tendrá 5 años. Ayer vio pasar un caballo al que habían puesto rodilleras y él decía, ¿qué tiene las rodillas? Qué guapo es el niño. Su hermano corre por la habitación arrastrando una escoba vieja como si fuera un carro y grita, ¡Jala! ¿Cómo se ve? Por esta carta. Estas dos mujeres sabían acomodarse a la manera de ser del obispo. Con ese genio particular de la mujer que me comprende al hombre mejor que el hombre se comprende a sí mismo, el obispo de Ine bajó aquel aire dulce y cándido que nunca se desmentía. Hacía a veces grandes cosas, atrevidas y magníficas, sin aparentar que sabía lo que hacía. Ellas temblaban, pero le dejaban obrar. Algunas veces la señora Maglory
probaba a oponer alguna resistencia anticipada, pero nunca mientras ni después del hecho, nunca se le distraía, ni con una señal ni con una acción. En ciertos momentos en que hubiera necesidad de decirlo cuando él no tenía conciencia de ello, tan perfecta era su sencillez, y es presentía vagamente que obraba como obispo. Entonces las mujeres eran solo dos sombras en la casa, le servían pasivamente y sí, para obedecerle era menester desaparecían. Con una admirable delicadeza e instinto sabían que ciertos cuidados podían estorbar así aún creyéndole en peligro. Comprendían, no digo su pensamiento, su naturaleza, hasta el punto de no velar por él, le confiaban a Dios. Además, Bastitine decía como acabamos de leer que el fin de su hermano sería también el suyo. La señora Maglory no lo decía, pero lo sabía. Capítulo 10. El obispo en presencia de una luz desconocida. En una época un poco posterior a la fecha de la carta citada en las páginas precedentes, hizo el obispo algo que, según Voss, publica de la ciudad. Fue aún más arriesgado que su paseo a través de las montañas de los bandidos. Había cerca de Ine en el campo un hombre que vivía solitario. Este hombre, digamos de corrido, la palabra temible era antiguo convencional, se llamaba G. Hablábase del convencional G en el mundillo de Ine con una especie de horror. ¿Un convencional? ¿Os podéis figurar esto? Eso existía en el tiempo en el que todo el mundo se tuteaba y en que se decía ciudadano. Aquel hombre era poco más o menos un monstruo, no había votado la muerte del rey, pero casi lo había hecho, era una casi regicida, había sido terrible. ¿Cómo a la vuelta de los príncipes legítimos no se había llevado aquel hombre ante un tribunal prebostal? No se le hubiera cortado la cabeza, es cierto. Es menester usar de la clemencia bueno, pero cuando menos un destierro perpetuo. Un ejemplo, vaya, etcétera, etcétera. Era un ateo de antaño como toda la gente de entonces, habladurías de gansos acerca del buitre. ¿Era en realidad un buitre? Sí, se le juzgaba por lo que había de huraño en su soledad. Al no haber votado la muerte del rey, no había sido comprendido en los decretos del destierro, y había podido permanecer en Francia. Habitaba a 3/4 de hora de la ciudad, lejos de toda vivienda, separado de todo camino, en que no se que retiró perdido en un valle semisalvaje. Tenía allí, decían, una especie de campo y un agujero, una madriguera, ni un vecino ni siquiera trascendentes desde que vivía en aquel valle. El sendero que conducía hasta allí había desaparecido bajo a la hierba. Se hablaba de aquel lugar como de la casa del verdugo. Sin embargo, el obispo pensaba de cuando en cuando mirando hacia el lugar en que en un grupo de árboles señalaba el valle del anciano convencional, decía, allí hay un alma que está sola. Y en el fondo de su pensamiento añadía, yo debería hacerle una visita. Pero confesémoslo, esta idea a primera vista muy natural se le presentaba. Después de un momento de reflexión como extraña, imposible y casi repugnante, pues en el fondo compartía la impresión general y el convencional le inspiraba, sin que él se diera cuenta, claramente ese sentimiento que es como la frontera del odio y que expresaba también la palabra repulsión. Sin embargo, la sarna del cordero debe alejar el pastor. No, pero ¿qué cordero? El buen obispo estaba perplejo, algunas veces se encaminaba hacia aquel lado, pero luego retrocedía. Por fin, un día esparcióse por la ciudad el rumor de que una especie de pastorcillo que servía al convencional G en su vivienda había ido a buscar un médico, que el viejo malvado se moría, que la parálisis se había apoderado de él, y que no pasaría aquella noche. Gracias a Dios, exclamaban algunos. El obispo tomó su báculo, se puso su balandra, a causa de estar su sotana en tanto raía como ya hemos dicho, y también a causa del viento de la noche que no tardaría en soplar, y partió. El sol declinaba y rozaba casi el horizonte cuando el obispo llegó al lugar excomulgado. Reconoció un latir con un tanto más apresurado del corazón, que se hallaba cerca del cubil de la fiera. Saltó un foso, franqueó un seto, subió una escalera, entró en un cercado, dio algunos pasos atrevidamente y de repente, en el fondo de un erial, tras una maleza, divisó la guardia.
Era una cabaña baja, pobre, pequeña y limpia, con un emparrado en la fachada. Delante de la puerta, en un viejo sillón de ruedas, sillón de aldeano, había un hombre de cabellos blancos que le sonreía al sol. Cerca del anciano sentado, hallábase en un pie de un muchachito el pastorcillo. Tendía al anciano una vasija con leche. Mientras el obispo miraba al anciano, este dijo: Gracias, nada necesito ya. Y su sonrisa se separó del sol para fijarse en el niño. El obispo avanzó. Ante el ruido que hizo al andar, el anciano sentado volvió la cabeza y su rostro expresó toda la sorpresa que puede sentir tras una larga vida. Desde que vivo aquí, es esta la primera vez que alguien entra en mi casa. ¿Quién soy, señor? El obispo respondió: Me llamo Bienvenu Miriel. Bienvenu Miriel. He oído pronunciar ese nombre. ¿Seréis vos a quien el pueblo llama el Monseñor Miriel? Yo soy. El anciano con una semisonrisa le dijo: En este caso soy mi obispo. Un poco. Entra, señor. El convencional tendió la mano al obispo, pero éste no la tomó y limitóse a decir: Celebro mucho ver que me había engañado. En verdad no parece que estáis enfermo. Señor, replicó el anciano, voy a curarme por completo. Hizo una pausa y añadió: Moriré dentro de 3 horas. Luego continuó: soy un poco médico y sé cómo se acerca la última hora. Ayer solo tenía los pies fríos, hoy el frío alcanza hasta las rodillas. Ahora lo siento que sube hasta la cintura. Cuando llegue el corazón me acabaré. El sol es hermoso, ¿verdad? He hecho que me traigan aquí para dirigir una postrera mirada sobre las cosas. ¿Podéis hablarme que esto no me fatiga? Habéis hecho bien en venir a mirar a un hombre que va a morir. Es bueno que en este momento tenga testigos. Cada cual tiene sus manias. Yo hubiera querido llegar hasta el alba, pero sé que me quedan apenas 3 horas. Será de noche. Y en verdad, ¿qué importa? Acabar es una cosa sencilla. No se necesita la mañana para esto. Sea moriré de noche. El anciano volvióse hacia al pastor. Ve a acostarte. Has velado la otra noche. Estás cansado. El niño entró en la cabaña. El anciano le siguió con la mirada y añadió, como hablando para sí mismo: Mientras él duerme, yo moriré. Los dos sueños pueden hacer buena vecindad.